Amigos, buenas tardes. Vamos a hablar ahora de la inflación y las medidas de solución. La inflación, como hemos dicho en un video anterior, es el alza generalizada y constante de todos los precios en una economía. Hay dos tipos de inflación: la inflación por demanda y la inflación por costos. La inflación por demanda se produce cuando hay escasez de bienes. Los bienes que llegan al mercado no son suficientes para atender las necesidades de la población y por eso suben de precio. Son escasos y cuando hay escasez, los bienes suben de precio. Para solucionar este tipo de inflación, la teoría monetarista neoliberal recomienda elevar la tasa de interés. La tasa de interés es el costo del dinero. O sea que al elevar el costo del dinero, lo que suponen es que la gente va a evitar hacer préstamos para compras. Pero también suponen que al elevar la tasa de interés, los que tienen dinero líquido lo pueden depositar en ahorros y aumentar sus ingresos. También suponen que cuando se eleva la tasa de interés, las personas que están endeudadas tienen que dejar de consumir porque hay que destinar más dinero al pago de la deuda. Por ejemplo, si alguien tiene un préstamo de 5% y paga 50 soles de interés, pero si esta tasa de interés subiera al 10%, en vez de pagar 50 soles, ahora tendría que pagar 100 soles, 10% de 1000 soles. Eso significa que si sus salarios no aumentan, tendría que dejar de consumir por un monto de 50 soles para cubrir el aumento de los intereses. Esa es la suposición de la teoría monetarista. Esta teoría para nosotros es ilógica, desacertada, porque antes que bajar el consumo, lo que había que buscar es que se aumente la producción. Los bienes están escasos, por eso suben de precio. La solución estaría entonces en aumentar la producción, para que con una producción que se eleva y aumenta, los precios en el mercado no suban. Entonces, lo que se tiene que hacer es bajar las tasas de interés para incentivar la inversión, para que se creen nuevas empresas, haya más trabajo y en el mercado se equilibren la oferta y la demanda, es decir, que no haya escasez. El otro tipo de inflación se refiere a la inflación de costos y a la inflación importada. La inflación de costos se produce cuando en un país la producción está creciendo en un ritmo acelerado y las empresas necesitan cada vez más materiales, más insumos o materia prima. Están produciendo más y necesitan más materiales. Entonces,
en esas circunstancias, los materiales empiezan a subir de precio. Eso aumenta los costos que luego se reflejan en el precio del producto terminado o final. Pero eso pasa cuando la inflación nace en determinado país. También existe la inflación importada, que se da cuando los productos que compramos del extranjero, sean productos terminados o materia prima, suben de precio en el mercado internacional. En estos momentos, por ejemplo, ha subido de precio el petróleo en Europa y en Estados Unidos. Y tenemos que importar petróleo más caro. El petróleo más caro influye en la elevación del precio de la gasolina. Luego se elevan el precio de los transportes y sube todo. Porque es una materia prima esencial que se utiliza prácticamente en todos los sectores. En estos momentos también hemos importado inflación porque el precio de los alimentos ha subido, especialmente del trigo. El trigo se ha puesto más caro en el extranjero, lo compramos a mayor precio y eso hace que aumente el precio del pan, el precio de los fideos y otros alimentos. Esto es lo que se llama inflación importada, porque la inflación no ha nacido aquí en el Perú, sino la inflación se inicia en el extranjero y se traslada sus efectos de elevación de precios a nuestra economía. Para este tipo de inflación hay dos tipos de propuestas. Unas son medidas de carácter inmediato. Por ejemplo, que el gobierno, para evitar que los monopolistas, porque los importadores son fundamentalmente monopolistas, para evitar que los monopolistas obtengan, aprovechándose de las circunstancias, excesivas ganancias, el gobierno debe poner un límite a la tasa de ganancia. Debe conceder un margen razonable de utilidades, que no sea excesivo, para que la población no se afecte. Otra medida urgente que debe dictar el gobierno es sanciones a la especulación y al acaparamiento, porque siempre que se produce inflación, siempre que los productos escasean, hay gente que encima esconde los productos para beneficiarse con mayor alza de precios. Y eso debe ser combatido por el Estado. Entonces, las medidas inmediatas serían establecer un margen de utilidad razonable y combatir de manera enérgica la especulación y el acaparamiento. Pero también se pueden dictar medidas de corto plazo, porque en el caso del trigo, por ejemplo, muy bien el gobierno a través del Ministerio de Agricultura podría incentivar la producción de trigo en el Perú, concediendo subsidios a los agricultores. Y entonces, si bien no se solucionaría del todo el proceso inflacionario, al menos se aplacaría un poco en defensa de los hogares peruanos. Por otro lado, se debe subsidiar a la agricultura, por ejemplo, a través de los fertilizantes. Se deben pagar precios justos a los agricultores y se debe proteger a nuestros agricultores de la competencia que le hacen los agricultores de Estados Unidos. Una competencia desigual
porque en Estados Unidos la agricultura recibe millones en subsidios y aquí en el Perú nuestros campesinos no reciben ni un centavo en ese sentido, ni un centavo en subsidios. ¿Por qué? Porque el TLC que lo firmó Alan García, es totalmente desfavorable para el país, sobre todo en los capítulos de agricultura y el de medicina. Toda la situación de dependencia energética, antes éramos exportadores de petróleo, ya se llevaron todo el petróleo, ahora importamos petróleo, dependemos del extranjero. Esta situación de dependencia del petróleo se debe a que cuando Fujimori privatizó los pozos de petróleo, los vendió prácticamente a precios de regalo. Y los que son propietarios o tienen la concesión de los pozos de petróleo no se han dedicado desde hace 3 décadas a exploración petrolera, lo que hubiese permitido descubrir nuevos pozos de este combustible y aumentar nuestra producción. En el caso de los productos agrícolas, también se ha abandonado este sector y se ha fomentado, en cambio, la agroexportación, que favorece a los grandes terratenientes que ahora existen. Para ellos se han dictado, mediante los diferentes gobiernos, leyes que les favorecen y que incluso perjudican a sus trabajadores. En el próximo video vamos a referirnos a la política fiscal, porque la política económica y la política monetaria van de la mano como herramientas para combatir la inflación. Gracias.